rechazada. ¿Vale? El capítulo 22. El capítulo 22. Bueno, como siempre, recordamos la manera para poder contactar con nosotros. La recordamos cada día en el WhatsApp, en este número, o a través del correo electrónico. Entonces, bien, el capítulo de hoy nos sitúa justamente antes de 1844, precisamente muy poquito antes de llegar al chasco. Nos va a dar un poco una visión de cómo estaba la sociedad religiosa, en este caso en Estados Unidos, y por qué era necesario un poquito esta advertencia, por qué era necesario antes de 1844 esta advertencia. Bueno, Guillermo Miller y los adventistas que surgieron predicando la segunda venida de Cristo, ellos tenían un propósito, y el propósito que tenían era un propósito digno. Ellos querían que los hombres y mujeres se preparasen para el acontecimiento, preparar a una sociedad para el acontecimiento de la segunda venida. Esto es muy, muy interesante porque ellos tenían ese pensamiento: Cristo viene, se termina el mundo, mucha gente se va a perder, hay que predicar, hay que hacer para que la gente se prepare para este acontecimiento. Especialmente porque descubrieron en el mensaje del primer ángel que se acercaba la hora de su juicio. Lógicamente, ellos tenían la certeza, como así lo dice la palabra de Dios, que cuando Cristo venga, ¿verdad?, va a venir como él dice la palabra de Dios. Voy a venir para darle el galardón a cada uno, sea cual sea, ¿verdad? Entonces, ellos sabían que cuando Cristo viniese, el mundo ya había sido juzgado y unos iban a ser salvos y otros no. Pero por eso era necesario dar esta advertencia para que todo el mundo se preparase, para que se despertasen todos aquellos que amaban a Dios. Estamos en una sociedad que era muy religiosa. En esta época la religión estaba muy bien vista. Todos pertenecían a alguna iglesia. Era una sociedad muy religiosa. Por lo tanto, todos aquellos que amaban a Dios era necesario que se despertasen, que hubiese un arrepentimiento genuino para que todo el mundo pudiese ser transformado en su corazón por la acción del Espíritu Santo y estar listos para el acontecimiento. Y aquellos que no creían, los incrédulos, se convirtiesen a la fe verdadera, porque el mensaje era urgente: Cristo viene, el mundo se termina. Si tú no te conviertes, vas a ser destruido. Entonces era esta la urgencia que ellos tenían. En ningún momento, ni Miller, ni después el grupo que le seguía, los adventistas, quisieron que las iglesias se separasen, que hubiese problemas en las iglesias, que hubiese tensión entre varias denominaciones. Ellos nunca quisieron eso, solo querían que la sociedad se preparase, fuese cual fuese la iglesia que la gente fuese. Ellos querían que las iglesias fuesen edificadas. De hecho, Guillermo Miller predicaba fue invitado en muchas iglesias y él fue predicando. Nunca dijo, no, como esta iglesia no, yo no, sino todo lo contrario. Él fue predicando en muchas iglesias porque quería que las iglesias fuesen edificadas. Esto fue bueno para muchos, porque muchos se unían esperanzados en la segunda venida, a pesar de que tenían credos distintos. En esta época pues había muchas iglesias, muchas denominaciones: metodistas, bautistas, presbiterianos, Conexión Cristiana, etcétera, etcétera. Muchos, pero a pesar de estos credos, ellos todos estaban esperanzados en la segunda venida de Cristo. Pero también muchos se opusieron, especialmente los ministros de estas iglesias, porque estaban viendo que mucha gente estaba siendo convencida por este mensaje. Incluso en algunos casos llegaron a prohibir a los miembros acudir a escuchar estas enseñanzas. Y se opusieron grandemente desde los púlpitos. Hemos visto porque el conflicto que se libra cuando alguien quiere hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición, y esto lo estamos viendo. Bueno, en esta época, después de todo esto, la iglesia empezó a entrar por una época un poco difícil.
muchos creyentes se vieron envueltos en una gran tribulación. No fue una tribulación en la que estuvieron pasando hambre, sino fue una tribulación de otra clase. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo es. La tribulación es que muchos amaban sus iglesias. La gente no quería salir de las iglesias, pero ellos veían que las iglesias cada vez se estaban haciendo más mundanas, se estaban conformando más a las reglas del mundo en vez de las reglas de la palabra de Dios. Y vieron que muchas de estas iglesias, por culpa de esto, la vida espiritual estaba degenerando cada vez más. Muchos eran sinceros creyentes que deseaban escudriñar las escrituras con libertad. Ellos, recordáis que la Reforma había luchado mucho para que la gente pudiese libremente estudiar la palabra de Dios. Pero como ese derecho se les negaba desde los ministros que les decían que esto no podía ser, muchos estaban en esa problemática. ¿Qué hago? ¿Hago caso a lo que me dicen en mi iglesia o estudio la palabra de Dios como es mi deseo? Entonces se veían en esa tribulación. Esto llevó que en el verano de 1844, antes del chasco, más de 50.000 personas salieron de sus iglesias para unirse al grupo de Miller, al grupo adventista. Salieron por diferentes motivos, pero especialmente porque se les prohibía estudiar la palabra de Dios. Como unas iglesias que salen de la Reforma, que eran protestantes, llegaron a prohibir a sus miembros que estudiasen la palabra de Dios. Claro, todo esto causó una gran decadencia en todas las iglesias del país, en la que no habían conversiones. Y en esta época, me gusta mucho la palabra que utiliza la hermana Ellen White. Dice que había una gran apatía espiritual. No se crecía espiritualmente, sino que parece que la gente iba hacia atrás. Bueno, empezó a haber una decadencia en las iglesias que llegó a ser muy peligrosa. Era la condición general de la iglesia justo antes del chasco. Hemos visto que la iglesia pasó por varios momentos, pero justo antes del chasco, lo que si hiciéramos una línea sería hacia abajo, una curva hacia abajo, porque cayó en picado la condición espiritual de las iglesias. ¿Qué es lo que había causado esta decadencia? ¿Por qué? Se supone que el mensaje era un mensaje de reavivamiento, que la gente tenía que estar, pero ¿qué es lo que ocurrió? La hermana White se pregunta, ¿es que acaso no recibieron la gracia de Dios? Nosotros sabemos que la gracia de Dios es para todos. Todos tienen derecho a la gracia de Dios. Lo que ocurrió es que rechazaron la luz divina por parte de los seres humanos. Hubo un rechazo de la luz divina. Y ahora tenían mucha luz. Se estaba predicando que llegaba a la hora de los juicios, el mensaje del primer ángel, que Cristo venía, y muchos rechazaron ese mensaje. Las formas de la religión eran mundanas. Y esto es, y siempre será, una victoria de Satanás. Cuando Satanás consigue que el mundo entre dentro de la iglesia, es su victoria, porque la iglesia entra en decadencia. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia, como ha ocurrido muchas veces. La luz se volvió en tinieblas, como pasó con el pueblo de Dios en la época de Cristo. Muchos sabían por las profecías que el Mesías debía de venir, que el Mesías iba a morir. La profecía de Daniel era muy clara. Pero ¿qué ocurrió? ¿Por qué cuando Cristo nació todo estaba en tinieblas? Estaba en tinieblas porque los judíos desacreditaban a los que deseaban investigar las profecías. Incluso los... Ni yo no me acordaba. Ahora que estamos hablando de esa, no dice que era tan lejos, pero bueno, nada, no pasa nada, porque tu papá fue muy amable. Los rabinos lanzaban maldiciones a los que querían estudiar los tiempos en la profecía. Y por eso estaban en oscuridad espiritual. Bueno, vamos a ver los resultados de desechar el mensaje de Dios. Que esto es lo que estaba pasando. Donde se desecha el mensaje de la verdad, la iglesia se ve envuelta en tinieblas. La fe y el amor se enfrían. Surgen desavenencias, celos, contiendas. Los miembros se centran en el mundo y los pecadores se endurecen en su impenitencia. Todo esto es porque se rechaza el mensaje. Apocalipsis 14
nos dice que el mensaje del primer ángel tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo del mensaje del primer ángel? El objetivo era separar al pueblo de Dios de las influencias del mundo. Alabar, adorar al Creador, porque la hora de su juicio ha llegado y temed aquel que hizo. Es decir, el mensaje era: sepárate del mundo, de las influencias del mundo, porque te van a arrastrar. También era despertar para que vean su mundanalidad y la apostasía, porque muchas iglesias, aunque habían salido de la Reforma Protestante, estaban cayendo en una barrera de apostasía tremenda. Era una advertencia para la iglesia, para que humillasen sus corazones delante del Señor. La iglesia debe alcanzar la unidad en fe y amor como en la iglesia primitiva. Y en esta época no lo estaban consiguiendo, sino que cada uno iba a la suya. El mundo había entrado dentro de muchas iglesias y no escucharon el mensaje y entraron en esta barrena de apostasía. Pero la luz siempre brillaba. Dios estaba ahí dirigiendo a su pueblo. Es decir, si el pueblo de Dios alcanzase la luz de la que habla la palabra de Dios, ocurrirían cosas maravillosas. Ocurrirían que se alcanzaría la unidad por la que Cristo oró. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, del 21 al 23, ahí Jesús dice claramente: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, Jesús oró por la unidad de la iglesia, porque era importante. ¿Cómo se alcanza esta unidad? Pues escudriñando la palabra de Dios y haciendo caso de la luz que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué ocurría en esta época? Que no había unidad. En las iglesias no había unidad, porque el mundo había entrado de tal manera que se estaba pensando más en la economía, en el dinero, en aparentar, que realmente en la palabra de Dios. Alcanzaríamos la unidad del Espíritu, como dice en Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 5. La unidad en el Espíritu. Estos fueron los beneficios que alcanzaron los que sí aceptaron el mensaje del advenimiento. Procedían de diferentes denominaciones y las barreras confesionales fueron superadas. Es decir, muchas veces cuando viene gente de otras iglesias, intentan imponer, cuando vienen a nuestra iglesia, intentan imponer lo que ellos creían. Es que en mi iglesia, aquí no pasaba esto. Aquí lo que pasaba es que esas barreras fueron superadas porque tenían un objetivo: prepararse porque Cristo venía. Y daba igual de qué denominación salía yo. Lo importante es que estábamos unidos en un mensaje poderoso. Los credos contrarios al advenimiento de Cristo se hicieron añicos. Especialmente había una creencia en muchas iglesias que era que ellos pensaban que el milenio estaría antes que la segunda venida. Mucha gente pensaba esto. Mucha gente pensaba que antes de que Cristo viniese ocurriría el milenio, que prepararía a todos para la venida de Cristo. Pero se dieron cuenta de que esto no es así, porque la Biblia justamente dice que viene después. Las ideas erróneas sobre también la segunda venida fueron enmendadas, el orgullo, la conformidad con el mundo fueron extirpados, los agravios fueron separados, los corazones se unieron en la más dulce comunión y el amor y el gozo reinaban por encima de todo. Si esta doctrina hizo esto para los pocos, lo mismo habría hecho para todos si todos lo hubiesen aceptado. Si todos lo hubiesen aceptado, hubiese sido maravilloso. Mira qué cita. Esta cita está, en mi libro está en la página 250. Dice, el mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concertado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Y nosotros podemos decir, esto pasaba en 1844, pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque esto puede volver a pasar. Así que tenemos que tener mucho cuidado en el que realmente nosotros nos debemos de guiar por la palabra de Dios, no por la sabiduría del mundo, no por las enseñanzas del mundo. Jesús dijo claramente, apártalos del mundo. No es que tengamos que vivir apartados, no se refería a eso, sino a las enseñanzas, a las doctrinas, a las creencias del mundo. Esta cita es muy interesante porque dice que si esto ocurre,
que si esto ocurre, se va a desechar el mensaje. Y esto tenemos que tener mucho cuidado porque puede ocurrir hoy en día también en nuestras iglesias. Bueno, el mensaje del primer ángel era poderoso, pero ahora había que predicar el mensaje del segundo ángel. Este mensaje también era muy, muy poderoso. Bueno, vamos a ver un poquito aquí. Los que rechazaron el mensaje del primer ángel también rechazaron los medios que el cielo había provisto para su reavivamiento. Porque el mensaje del primer ángel era un mensaje de reavivamiento. Era un mensaje a despertar, porque la hora de su juicio había llegado. Después le seguía otro ángel con otro mensaje poderoso, ¿no? Ha caído Babilonia. Bueno, todos aquellos que despreciaron el mensaje del primero y del segundo ángel se volvieron al mundo. Salieron de las iglesias y se volvieron al mundo. Bueno, el segundo ángel nos llama la atención la palabra Babilonia, ¿no? Porque aquí habla de Babilonia. Bueno, pues nosotros tenemos que saber una cosa. En la palabra de Dios, Babilonia representan dos cosas. Representa Babilonia literal, en la época de Daniel había una Babilonia literal, pero también en profecía Babilonia significa otra cosa. Bueno, vamos a ver un poquito. La palabra Babilonia deriva de la palabra Babel, confusión, pero Babilonia quiere decir literalmente puerta de los dioses, es decir, la puerta de la confusión. Aquellos que habéis hecho la escuela sabática lo explica muy bien, la lección de la semana pasada lo explicaba. Es decir, puerta de confusión. Hace referencia a la Torre de Babel, donde el Señor, ¿qué hizo? El Señor confundió las lenguas y como confundió las lenguas no se pudieron aclarar. En la Biblia, bueno, es lo que he dicho antes, se emplea para designar en profecía, excepto en Daniel capítulo 2, que habla de la Babilonia literal. En profecía, Babilonia significa cualquier forma de religión falsa o apóstata. Es decir, como es confusión, en la profecía, Babilonia significa cualquier forma religiosa falsa o apóstata. En Apocalipsis capítulo 17, Babilonia ahora es representada por una mujer, pero es una mujer prostituta, ¿vale? En la Biblia la prostituta significa dos cosas. Primero, una mujer que se vende sexualmente por dinero, es decir, una prostituta literal, pero también una iglesia que se aleja del verdadero Dios y se hace idólatra. También aparece la palabra fornicación o fornicario, ¿vale? En profecía, una persona que ha fornicado es una persona que ha dejado a Dios, al Dios verdadero, y se ha ido a los ídolos, a los dioses falsos. Muy bien, en Apocalipsis 17, lógicamente, simboliza una iglesia que ha apostatado. Y ahora lo interesante es, ¿nos da el texto suficientes indicios para descubrir cuál es esta iglesia que ha apostatado? Pues bueno, lo vamos a ver. Muy bien, nosotros sabemos que la unión de Cristo y la iglesia verdadera se representa como el matrimonio. Muy bien. Cuando la iglesia se desvía de Cristo, se deja seducir por el mundo o otros falsos dioses, es como si violase el pacto matrimonial y adulterara. Se convierte en una prostituta, muchos maridos, muchas relaciones con los falsos maridos. Esta es la idea. La mujer en profecía simboliza dos cosas. Está la mujer vestida de blanco, que es la iglesia pura, y después aparece una mujer que dice que es la prostituta, la ramera, vestida de rojo, ¿verdad? Que es la iglesia que ha apostatado. Bueno, vamos a ver la mujer prostituta. Vamos a ver alguna cosa. En Apocalipsis 17 se la describe ¿cómo? ¿Cómo se la describe? Pues se la describe vestida de rojo, vestida de púrpura, de escarlata y adornada con oro y con perlas, y en su mano lleva un cáliz de oro, lleno de las abominaciones. En la Biblia, abominación es algo que es contrario a lo que Dios dice. Es algo contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, llevaba un cáliz lleno de abominaciones. Lo que nos dice es que lo que esto representa es un poder religioso que va en contra de Dios. Y en su frente dice que llevaba un misterio escrito. Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Bueno, yo preguntaba, ¿recordáis las características? Vestida de púrpura, escarlata, con oro, con perlas. ¿Tenemos indicios para saber
a qué se está refiriendo. Ahora voy a poner unas imágenes, no voy a decir nada, pero para que vosotros lo veáis. Escarlata, perdón, púrpura y escarlata, de nuevo aparece aquí, escarlata, oro, perlas, joyas, está representando a una iglesia que en un principio fue una verdadera iglesia, pero que luego, ¿qué ocurrió? Apostató, apartándose de Dios totalmente. Aquí vemos las imágenes. Bueno, seguimos hablando. Lógicamente nos está hablando de un poder que dominó durante siglos y fue déspota con los monarcas, persiguió, mató, encarceló durante años al pueblo de Dios, se adornó con púrpura, escarlata, piedras preciosas, hizo acopio de un gran lujo. Se refiere sin duda a la iglesia romana, a la sede romana. Ojo, no tengo nada en contra de las personas que son católicas. Estamos hablando de la institución, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Dice que tuvo relaciones ilícitas con los reyes de la tierra. Impuso su credo y su política en muchos casos. Se alejó de Dios y se paganizó con la idolatría. Aceptaron la adoración de ídolos y las costumbres paganas se aceptaron. La iglesia judía, la iglesia primitiva, por causa del paganismo, se convirtió en la iglesia romana, católica, sobre todo a partir del edicto de Constantino. A partir de esa fecha, del 313 a.C., ocurrieron muchas cosas. Roma, 313 después de Cristo. Después, sí, me he equivocado ahí. Roma se corrompió al buscar el poder mundano, economía, política y supremacía. Yo sé que mucha gente dice, es que vosotros estáis en contra de los católicos. No, perdón, yo no estoy en contra de los católicos, yo lo respeto todo. Pero es cierto que la historia me dice que la institución católica ha hecho todo lo que ha hecho y la palabra de Dios en esto es clara. Es cierto, como después vamos a ver, que dentro del catolicismo hay mucha gente sincera y eso Dios también lo sabe. Bueno, aquí hay algo muy interesante porque dice, aparece también que es la madre de todas las rameras. Por lo tanto, si utiliza el símbolo de madre, es que debe tener hijas, ¿vale? Y además porque dice rameras también en plural. Por lo tanto, ¿qué significará eso? ¿Vale? ¿Quiénes son sus hijas? Porque dice que es la madre de todas las rameras. ¿Quiénes son sus hijas? La mujer siempre en la Biblia representa a la iglesia. Por lo tanto, las hijas, porque además lo dice en femenino, porque si hubiese dicho, tiene muchos hijos, o es la madre de todos los, no, dice todas las, está hablando en femenino, por lo tanto, las hijas son iglesias también. Por lo tanto, son las iglesias que aceptan las tradiciones, sacrifican la verdad y forman una alianza ilícita con el mundo. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Bueno, lo que nos quiere decir Dios con esto es que exhorta a su pueblo, primero, a salir de ella, salir de Babilonia. En Apocalipsis capítulo 18, del 4 al 7, y en el 14, 8 nos dice, ha caído. Por lo tanto, hay que salir de ella. ¿Por qué esta exhortación de parte de Dios a su pueblo? Porque mucho pueblo de Dios está en Babilonia, sobre todo en las iglesias protestantes y en otras. Son víctimas estas iglesias de prácticas impías y por ello se alejan de la verdad. Por lo tanto, van en contra de Cristo, anticristos, porque siguen al dragón Satanás, el cual se opone a Cristo, que es el anticristo. La palabra anticristo significa en contra de Cristo. Por lo tanto, las hijas son todas las iglesias que han surgido de la iglesia romana a partir de la Reforma, pero que no han mantenido la verdad, sino que han vuelto otra vez a caer, ¿verdad? Especialmente por todas las costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la iglesia se ha rendido al mundo. Muchos deseaban ser religiosos. Antes de 1844 esto estaba muy bien visto, la religión. Estaba de moda. Bueno, hoy en día no es malo ser religioso. Hoy en día tú puedes decir abiertamente, pues yo soy cristiano, yo soy tal, no pasa nada.
Otra cosa es cuando tú ya quieres hablarles de la verdad, ahí es cuando a veces encontramos oposición. Pero no es malo hoy en día, de momento, ser religioso. En esta época tampoco. Además, en esta época, pertenecer a una iglesia estaba bien visto, porque así tú podías ganar respeto. Gobernantes, políticos, abogados, los médicos que se unían a la iglesia ganaban respeto. Era mejor un gobernante, aunque luego fuese un mal gobernante o todo lo peor que tú quisieras, que perteneciese a una iglesia, que otro que no, ¿de acuerdo? Eso pasaba igual con los políticos y con las personas que tenían cargos importantes. Se ganaba respeto. Se ganaban la confianza en la sociedad como buenas personas y así promovían sus intereses mundanos. Es decir, mucha gente entraba a la iglesia por interés, lo podemos decir así. Las comunidades religiosas que buscan riqueza, prosperidad, sabéis que hoy en día hay mucha gente que está hablando de la teología de la prosperidad, Dios te prospera, Dios te prospera. Buscan popularidad, patrocinios, templos grandes, magníficos, macroiglesias, poder adquisitivo. Por ejemplo, nuestros hermanos los mormones, ellos dedican mucho dinero a adornar sus templos. Los templos son maravillosos, son hermosos. ¿Por qué? Porque es muy importante para ellos el templo. Pero luego encuentran un despilfarro, lujo y la moda en los miembros. Consienten los pecados populares y se visten con un falso manto de santidad. A veces, hermanos, si estamos más preocupados del templo, yo no digo que el templo no sea importante, claro que es importante, pero a veces estamos muy preocupados en el templo. ¿Lo centra todo el templo? No, lo importante no es el templo. Lo importante son las personas, el crecimiento espiritual, lo que dice la palabra de Dios. Aquí, en esta época pasaba esto y por lo tanto entró en esta decadencia la iglesia. Las iglesias así se hacen inservibles y se rinden al mundo y adoptan el culto falso y deseo mundanos de un mundo caído. Y podemos tener cuidado porque eso también está pasando hoy en día. Está pasando de la misma manera. Bueno, ¿cuál fue el pecado de Babilonia? Bueno, el pecado de Babilonia dice el texto bíblico, hacer beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Bueno, el vino de la fornicación son las falsas doctrinas que se han aceptado en su unión con los grandes de la tierra, las tradiciones y la popularidad. Tradiciones, costumbres para estar bien. La amistad con el mundo corrompe su fe. Babilonia ejerce una influencia corruptora sobre el mundo y enseña doctrinas en contra de la palabra de Dios. Roma negó la Biblia al pueblo, pero luego la Reforma quiso devolver la Biblia al pueblo en su idioma. Pero ahora, ¿qué estaba ocurriendo? Muchas iglesias que surgen de la Reforma han vuelto a esconder la Biblia porque enseñan que es más importante la iglesia antes que la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado, hermanos. Lo más importante no es la iglesia. La iglesia es importante, sí, pero lo más importante es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en el verano de 1844, faltaba poquito para el chasco, ocurrieron algunas cosas. El mensaje del segundo ángel fue predicado en el verano de 1844. Entonces se aplicaba a las iglesias apóstatas de Estados Unidos, porque rechazaron el mensaje del juicio de Dios, el mensaje del primer ángel. Claro, ellos pensaban que todo estaba pasando allí en Estados Unidos, pero luego se dieron cuenta que no, que era un mensaje universal. Por lo tanto, el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Muchas iglesias sufrieron una caída moral por rechazar el mensaje de la segunda venida, pero su caída no fue completa. Se hicieron indiferentes a la verdad. Muchas iglesias protestantes han apostatado y ellas están incluidas en el mensaje del segundo ángel. Por eso dice, salid, en el Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío. Ha caído Babilonia. Bueno, todavía no ha caído completamente, porque la caída de Babilonia no será completa hasta que la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Faltan algunos detalles todavía. El cambio es progresivo. En Apocalipsis 14:8 se cumplirá en el futuro, en el tiempo del fin, cuando caiga Babilonia totalmente. Ahora hay que decir un mensaje. Ha caído Babilonia, porque sabemos que va a caer, pero literalmente caerá, ¿verdad? Esto se cumplirá en el tiempo del fin.
A pesar de la corrupción de Babilonia, todavía en ella hay profesos guardadores de la verdad. Muchos han conocido la verdad para este tiempo, pero desean más luz. Buscan a Cristo en sus iglesias. Pero como estas iglesias se apartan de la verdad y se unen más al mundo, al final se separarán de estas iglesias, saldrán de ellas y vendrán a la verdadera iglesia. Esto es muy bonito. ¿Por qué esto no ha ocurrido ahora? La hermana Elena White dice claramente que esto no ha ocurrido ahora porque nuestras iglesias no están todavía preparadas para esto. Así que, hermanos, debemos de prepararnos porque vemos que el tiempo está pasando y los sucesos se van, los acontecimientos van pasando uno detrás de otro. Y debemos estar preparados porque muy pronto vendrá mucha gente de estas iglesias de Babilonia, vendrán a la verdad y nos llevaremos una sorpresa agradable porque vemos que será gente de fe y gente que guarda la palabra de Dios. Bueno, quiero compartir otra cita. Esta cita también está en el Conflicto de los Siglos. En mi libro está en la página 255-256. El capítulo 18 del Apocalipsis indica que el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14, del 12 al 16, la Iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel, y el pueblo de Dios, que se encontrare aún en Babilonia, será llamada a separarse de la comunión de esta. Este mensaje será el último que se dé al mundo y cumplirá su obra, cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento: salid de ella, pueblo mío, en Apocalipsis 18, 4. Y entonces saldrán. Hermanos, yo quisiera terminar en esta mañana diciendo que a nosotros nos toca predicar el mensaje de los tres ángeles. A nosotros nos toca hacer que muchos salgan de la mentira a la verdad de Cristo y su palabra. Y esta es nuestra misión, advertir al mundo. Porque mirar, la iglesia primitiva comenzó con un chasco. Los apóstoles se chasquearon cuando Cristo murió. La iglesia adventista surgió de otro chasco en el tiempo final. Y la iglesia terminará con un chasco para todos aquellos que no han creído en Dios y entonces no serán llevados al cielo con el Señor. Será ese chasco. Hermanos, a nosotros nos corresponde porque es nuestra misión, es la misión que el Señor nos ha llamado a hacer. Advertir para que esta gente no se chasqueen cuando Cristo venga, sino que estén en el grupo que lo está esperando, que ha creído en Él y que serán llevados al cielo para vivir eternamente en la tierra nueva que Él nos prepara. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos dirija para que esto sea una realidad. Amén.